Martes 13, qué buena esta fecha. Me encanta martes y viernes 13. Luna en cuarto creciente, Santa Lucía. Santa Lucía, patrona de las matas de Farfán. Ah, es que Bortocán está haciendo allá las patronales y no nos ha dicho nada ni nos ha invitado. Camel, te estás gozando tus patronales. Por cierto, que hoy aparece una primera página en el periódico El País diciendo que el fervor de la Virgen de Guadalupe ha aumentado en México. Señores, las patronales no tienen que ver con religión, esas son cherchas grandísimas. Que patronales sí ponen en el parque unas cabinas vendiendo, unas casetas vendiendo. ¿De dónde tú crees que viene la palabra romería? O de romo. De romo. Son romerías. Romo. Nuestra Señora de Santa Lucía. Fiesta nacional en Malta, Isla de Malta. Esa es una nación que está muy ligada al Vaticano. Ahí fue que debió ser edificado ese Estado Vaticano. Hoy es Día de los Invidentes, por Santa Lucía, patrona de los no videntes. ¿No es de que a Balaguer le regalaron un santico una vez? Un Santa Lucía. Sí. El Día del Catastro Nacional. Un día como hoy nacieron Edwin Félix, José Lucía Reyes. Recordamos a doña Altagracia Bautista de Suárez, secuestrada como secretaria de Educación. Ramón Lucía Sandoval. ¿Y qué es del secuestrador? ¿Tú no te acuerdas? Este muchacho que murió ahora hace Méndez poco. Vargas. Méndez Vargas. Pero yo tenía entendido que el objetivo a secuestrarse era otra Radamés persona. Méndez Vargas. Que la persona que se iba a secuestrar era otra, pero que a la que apareció fue doña Tatá. Yo no sé, aquí hay una serie de... La Secretaría de Educación se secuestra a la Secretaría de Educación. Aquí hay una... Fue ahí que la secuestró. Aquí hay una... Era un personaje masculino, el objetivo inicial era. Aquí hay una serie de eventos que, como qué sé yo, como que lo han borrado, porque quien escribe la historia, mira, el secuestro de Tatá Bautista, un secuestro que hubo en la USAID de Bárbara Hutchinson, sí, una agregada de prensa de la embajada, Donald J. Crowley, pero hay algunos que nunca salieron en la prensa. Hay algunos que nunca salieron en la prensa. Hay algunos que nunca salieron, o si salieron muy suavemente, muy poco, y algunos de ellos muy poco. Hubo uno que le llamó por teléfono al secretario, dale un cheque de tanto, y ella entendió la seña, y el cheque no tenía fondo. Sí, de tal cuenta. Sí. Sí. Aquí han secuestrado empresarios también. De eso se trata. Sí. Bueno, señores, Luis Mota, José Antonio Martín. Y después el secuestrador ha hecho muchos cheques sin fondo, muchos. José, ¿quién era Andrés Avelino? Fue profesor mío en la universidad, enseñaba matemáticas superiores. Don Andrés Avelino fue profesor de la Universidad de Filosofía y de Matemáticas Superiores. Pero era medio genio, ¿verdad? Él le escribió una carta a Einstein una vez, creo. Le escribió a Albert Einstein. Albert Einstein. Sí, es que los dominicanos no fue. Él le escribió cosas como fundamentos. ¿Cómo es? Le corrigió la teoría de la relatividad. Sí, una ligera equivocación de don Alberto. Bien. Señores, un día como hoy nació Jean-Louis Camaño Puig. Ese es hijo de doña Rosy, la esposa de Manegonte. También Arlín de Genao. Arlín de Genao es mi querida amiga, esposa de el presidente de Introca y expresidente de los Gigantes del Cibao. Arlín de Genao y esposa de Laurentino Genao. Esas son las personas que nacieron un 13 de diciembre. Bien,
Tenemos martes 13. Eso está bien. Vamos a... Quisiéramos invitar a los amigos que viajan al sur de la República que visiten un hotel que ha entrado hoy como patrocinador. Pero ven acá, ¿qué tú tienes que ver con Santiago? De una época en que se suponía que yo ni sabía lo que... no debería ni saber dónde estaba. Pues resulta que a veces los capitaleños íbamos a vacacionar a algunos lugares. Sí. Sí, y uno era Santiago, por un tío. Barahona es otro, ¿verdad? Sí, Barahona. Y San Pedro de Macorís el tercero. Y en Barahona, que yo quiero mucho, tiene dos problemas serios ahora mismo. A ver, ¿cuáles? Uno es el aeropuerto, uno de los mejores aeropuertos que hay en República Dominicana. Sí. Para mí, después del de Caucedo, es de los aeropuertos mejor situados. El María Montes. Pero no se puede usar, no sé por qué. Desde que construyó no han hecho nada. Y lo otro es, las playas son preciosas verlas, pero no se te ocurra caminar en sus playas. Porque hasta que tú no llegues a Bahía de las Águilas, tú lo que encuentras son mucho callao y mucha piedra caliente. Ahora hay un pedacito en Los Patos, donde el río... se junta con el mar ahí. Entonces sí, ahí hay una agüita fresca que tú puedes... Sí. Por lo menos quitarte los zapatos. Sí. Pero Barahona tiene su problemita de... Sí. No, pero también hay muchos atractivos, además de los paisajes, también el pescado con coco y todas esas cosas. Todo también, eso, todas todo esas cosas eso está bien. Que por ahí, eso es, sí, muchas cosas. A mí me llamó la atención la primera vez que yo fui a Los Patos, que me dijeron, y aquí le presentamos el río más corto del país. Comienza de aquel lado del puente y míralo aquí donde termina. Pero realmente... el que me lo dijo tenía desconocimiento de lo que era un río subterráneo, de que realmente el río de Los Patos viene por debajo de la tierra, sale de la loma, pasa por abajo de la carretera y hay que desemboca. Ese comportamiento, mira, hay uno en Boca Chica que es Brujuela, que sale Andrea ahí. Tú de buena primera sientes que el agua es fría, ese Brujuela que desemboca en Andrés. Tú tienes en Valle Rincón otro que es aparentemente corto, desemboca y es muy bonito. Esa es una sociedad de Roberto Prat con Abraham Hasuri, que todavía no se sabe de quién es el río, pero terminará siendo de Abraham Hasuri y de Donald Trump. Pero también en la Laguna Grigri de Río San Juan, que es la desembocadura de un río subterráneo también, que hay tan pronto en la primera parte de la laguna. ¿Cómo se llama el hotel que va Baramar Aparta Hotel, calle Nuestra Señora del Rosario, esquina Luperón, número 110, centro de la ciudad de Barahona. 809-524-1900, Baramar Aparta Hotel, Barahona. LIR Comercial les dice también que tiene su cañonazo de ofertas todavía vigente. Vaya a buscar sus mercancías. Yo creo que están en Barahona también. En todas partes está él. El Grupo Martí, le agradecemos el encuentro anoche con ese grupo emergente que todos los días está más grande, a Pituso y a su gente, gracias. Las personas que no han podido visitar Estados Unidos, les decíamos que hagan un paseíto por la Churchill de noche. Ajá. Sí, ahí tiene la Quinta Avenida. Y es sorprendente la cantidad de luces LED que se está vendiendo en República Dominicana. Hay que el consumo posiblemente 2 kilómetros llenos de luces LED. El consumo es más eficiente y además también ahí se impone la moda también. Ahí el parque de luces de Roberto fue trasladado a la Churchill, con una diferencia. La mayoría de esos adornos lo ponen los diferentes negocios. A los comercios que están ahí. Exacto. Quiero agradecer a la Dirección General de Tránsito Terrestre por las atenciones recibidas por la empresa De Color, que es que administra la licencia de conducir aquí. Es un contrato... ¿Viste los plásticos? Que maneja... No, tiene que ver con el proceso completo. Y a la Dirección General de Tránsito Terrestre.
Si usted no me cree, vaya y utilice esos servicios. No vi buscones, parece que han eliminado el buscón. No, y ellos tecnificaron también lo que es la charla que le dan a la gente que comete infracciones. Siéntese ahí. Vi una fila muy larga para los charlistas. La cantidad de luces LED y de aires inverter que se está vendiendo aquí, tú no te lo imaginas. Yo no sé qué por ciento de luz tú te ahorras entre un aire tradicional y un inverter. ¿Ya tú calculaste? Debe ser más o menos, me dicen que es como se reduce a un 33% más o menos el consumo. Mira, yo te voy a decir algo, yo tengo mi duda con los paneles y con los inverters. Porque definitivamente el panel es más barato porque el sol es más barato que el petróleo, pero yo no estoy seguro de las facturas cuando llegan por la inversión que hay que hacer. Bueno, ahorita viene un técnico que sabe. Sí, hay una persona muy especializada que viene hoy al programa por segunda vez. Vamos a hablar con Chía ahorita. Sí, pero realmente sobre 7,000 pesos mensuales de luz, usted esté pagando, montes un panel solar. El que paga menos de 7,000, bueno, va a pagar un poco más de amortización que lo que está pagando ahora. Por lo tanto, el plazo va a ser más largo de pago. Pero también es ventajoso. Pero Chía sabe mucho de eso. Y hay otros que saben mucho también. Aquí se van a instalar paneles solares de autoconsumo, más de 600 megas, antes de que la Catalina esté lista. ¿Tú crees? Oh, pero claro, el Banco Popular solo está instalando 30 megas. Porque por sucursal tienen todo. Todos sucursales, grandes y chiquitas y todo. El que tiene posibilidad de transportarse por vía aérea con frecuencia lo nota más, porque al estar eso ubicado sobre los techos, y uno se da cuenta también de que ya muchos bancos en sus ampliaciones, instituciones grandes, todo el que tenga una superficie grande la aprovecha con sus paneles solares. Lo que pasa es que el banco es ideal. Porque primero el banco no tiene refrigeración que no sea el aire. No tienen nevera, que tienen que amanecer, nada de eso. Y tienen, generalmente trabajan de sol a sol. Aunque cierren, pero... pero necesitan una energía, una reserva de energía. Muy bien. Sí, pero si se interconectan con el sistema. Sí, le da ese pedacito que le hace ese pedacito, tú tienes excedente en las horas pico, que se le entrega al sistema y el sistema te entrega de noche la energía que tú necesitas. Pero... En los hogares es distinto a una oficina. Sí, pero tiene algo que es el cálculo que yo hago. Si el Banco Popular tiene un blackout, por lo menos trabaja 6 horas. Sí. Aunque hay un blackout en la corporación. Sí, por los paneles por solares. Lo menos le da servicio. Además, ellos no han eliminado su planta eléctrica. No, hay que tener. La tienen ahí como reserva. Muy bien. Si se presentan 7, 8 días sin sol, como lo que hubo con los aguaceros estos días, van a depender totalmente de eso. Pero también hay otra cosa, José, que no sé si usted se habrá dado cuenta. Se está construyendo mucho también utilizando el domo. Es decir, el aprovechamiento de la luz diurna en espacio climatizado. Yo estuve en un supermercado por la Avenida Independencia en estos días que yo dije, mira, pero aquí es muy poca luz lo que ha encendido porque hicieron un sistema en el techo de que se aprovecha una luz solar filtrada, atenuada, que reduce mucho el consumo de energía. Así mismo. Y señores, te lo dije, es una palabra, una frase que no me gusta ni que me la digan ni decírsela a nadie. Pero le decía a Carlos y al doctor antes de tú venir que en este programa se ha estado diciendo 2 cosas en el último mes. Una, el problema del rebosamiento de las letrinas que iba a traer leptospirosis. Pero lo hemos dicho todos los días. Sin embargo, hoy aparece una notición, 41 muertes por leptospirosis, como si fuera una cosa totalmente nueva. Eso se veía venir por lo que estábamos diciendo. Lluvia, la mayoría de lo rural aquí es letrina, se rebosa,
y ahí nada más hay dos cosas, materia fecal y ratones. Y ahí en las dos cosas hay leptospirosis. Así es que ahí está. La otra cosa es los padres de familia. Le decíamos que 5 muertos en una camioneta transportando. Señores, si un AMET para una camioneta que esté transportando pasajeros, tiene un problema. Si un AMET para un padre de familia que transporte 3 personas, tiene problema con la sociedad y los medios de comunicación por agredir a un padre de familia. Pero cuando ese padre de familia, sin casco, pone su familia en peligro, entonces no hay problema. No sabemos qué hacer en los dos casos. Seguiremos con leptospirosis y seguiremos con ese problema. Ayer se dijo que todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que forman parte del Comité Central tienen trabajo bueno. Nos llamó un distinguido jurista y nos dijo que no es así, que hay algunos miembros del Comité Central y hasta del Comité Político que no tienen trabajo. Del comité político. Sí. Es por vago. No, yo te voy a decir quién es. Ajá. Porque resulta que fue que hubo un, ¿cómo que se llama? Cuando hay un espacio que tú tienes que pararte para coger aire. Un interín, así. Un interreno. No fue él que me llamó un amigo de él y me dijo, mira, pero el doctor César Pina no tiene trabajo. Va para Buenos Aires de embajador. ¿Perdón? Está haciendo la maleta para ir a Buenos Aires de embajador. Embajador. Sí. Dime otro. Va a haber muchos cambios en el servicio exterior. Hay mucha gente que les ha fallado sus deseos. Algunos querían moverse, otros querían convertirse en diplomáticos, otros querían desplazar a otros diplomáticos, pero eso está ardiendo. Señores, Usted dijo una frase ahorita, te lo dije, y yo me puse a pensar también, ¿cuántas veces al día usted cree que en una institución pública aquí se dice la frase, no seas pendejo? en la casa de familia que dicen mucho eso. En muchas casas de familia que dicen, este te ha pasado la vida. Pero es que eso le traza la agenda a mucha gente hoy en día en cuanto a lo que son sus expectativas. Mira, nosotros estábamos hablando ayer de la mecánica de la corrupción con respecto a lo de Odebrecht, y no lo vamos a repetir hoy, pero hay una mecánica que yo creo que inclusive no es nuevo, porque ese fue el caso aquel del cuento de un embajador americano que lo nombraron en la Unión Soviética y parece que lo compraban siempre o lo conquistaban. Eso era un cuento, eso no era verdad, pero de que están llegando a mi precio. Es que eso es como un virus que cuando tiene alguien la enfermedad, eso se va contaminando. Es difícil el tema de la corrupción. Realmente, leyendo los expedientes que han salido últimamente en la prensa, particularmente el que salió ayer, sobre nuevos personajes y nuevas situaciones de la corrupción dominico-brasileña. Y conociendo uno como conoce, que eso llega mucho más lejos. Realmente lo que da es pena que una gente que tiene oportunidad de gobernar, de dirigir un país, se dedique a robar. Eso es una falta de sentido de la trascendencia de su trabajo y de su oportunidad. La oportunidad es robarse unos cuartos, o la oportunidad es hacer una obra. Es una cosa lastimosa que una y otra vez, en una carrera de relevo, porque nadie empieza de cero, sino de donde llegó el otro, aquí se esté sucediendo una generación tras otra en el poder, cada vez más corrompida y más dañada. Es una cosa que realmente provoca conmoción espiritual. ¿Y a dónde va este país? ¿Cómo es posible que usted llegue a ser jefe de obra pública de este país y lo que esté pensando es llevarse un dinero?
en cualquier departamento de obras públicas, sea de agua, sea de luz, sea de las clásicas obras públicas. No es posible eso. Que se haya perdido totalmente el sentido del decoro y se esté haciendo trampita en una islita por ahí para que le saquen un dinero. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es el destino de su existencia? Que un día los hijos, los nietos lo señalen. Porque hay algunos que van a disfrutar los cuartos, lo van a vivir y se van a corromper también. Pero uno que otro le va a decir, pero van acá, y cuando tú fuiste gobernante, ¿qué fue? ¿Qué tú hiciste? Es una cosa sencillamente abrumadora. Sí, pero tú comenzaste con la parte más alta, de decir, caramba, llegar a tener el privilegio, por cualquier razón, por razones políticas, por razones electorales, de desempeñar un cargo en que tú tienes en tus hombros la administración pública, y te dicen, bueno, usted es ministro de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, o usted es legislador, o usted es presidente, y llega a la conclusión, dentro de la mecánica de la corrupción que estábamos diciendo ayer, que tú digas, bueno, pero ven acá, si alguien no lo hace, si yo no lo hago, alguien lo va a hacer. Eso es mentira. Teniendo una función tan alta, señor, usted está dirigiendo una parte del Estado, en que usted llegó. ¿Cómo se le ocurre de que entretenerse robando? Aquí te venden un paquete de que comienza con la necesidad de la obra. Se necesita un acueducto, se necesita la cañada de Guajimía, que fue el ejemplo que puse. Entonces viene, se necesita, sí, pues haz que se necesite, que se vea. Entonces viene el proyecto, el proyecto, se prepara. Entonces se busca quién la va a hacer. Entonces, di que se concursa, pero llega el momento que cuando haya que financiamiento, nada más califica uno. Y después hay que llevarlo al Congreso. Se lleva, incluyen el paquete de la población en el Congreso. Te lo aprobamos también. Es como un combo, con papa y refresco. Entonces, hasta termina con los pagos. Y cuando cae el gobierno, que la factura se hace impagable, entonces viene, doy el 50. Y ahí es que se ve el costo de la obra. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo gasto el 100 en una obra, no es verdad que yo voy a dar el 50 para que me la paguen. Pues mira, tengo la tragedia de ser de una promoción de ingeniero que se graduó en el año 60 y contemporáneo de 3/4 cursos, quinto curso, que tuve que acompañar a otros compañeros porque la política... Y que tuviste 4 años con ellos juntos. No, yo tuve toda la carrera juntos. Sí. En enero del 60 me distancié por razones políticas, caí preso. Sí, preso. Y después en el 64, en el 63 con Juan Bo, volví a presentar la materia que no había presentado de quinto año. Ahí me encontré con otra generación de ingenieros. Pero dieron el golpe de Estado sin terminar de presentar la materia. Y tuviste que irte al 64. Y en el 64, cuando más o menos se estabilizó la cosa, todavía el triunvirato en el poder, terminé de presentar la materia. De manera que tuve compañeros que se graduaron, tres promociones, sí, vamos a decir. Y conozco mucha gente de ese mundo. Y conozco casos lacerantes de gente que se gana un concurso en un ayuntamiento de Santiago, para decirlo, con el señor Suet, y mete sus ahorros pensando que puede cobrar para terminar la obra 6 millones de pesos. Estoy hablando de un caso concreto. Sí. De manera que cierra el expediente debiéndole 6 millones de pesos el ayuntamiento, una obra entregada completa, recibirá a satisfacción,
Y a partir de ahí, los únicos pagos que ha recibido, puso sus ahorros para completarla, pensando que el síndico le iba a pagar antes de que entregara, porque si no, no lo hace. Bueno, no le pudo pagar, no fue que lo engañó, ni que no le pudo pagar porque tenía 100.000 compromisos y perdió las elecciones. Entonces el otro que lo sustituye le hizo el pago mínimo trimestral para que no pudiera hacer un proceso de otro tipo. Tonterías. Y ese señor está pasando hambre, está pasando necesidades. Y eso se repite una y otra vez en este país. Porque los que llegan con sus canyanyanes a improvisar, a inventarse barrios. Tú ibas a decir algo, y cada promoción que tú te encontraste con ellos tienen su historia. Cada promoción tiene su historia. Tienen su historia. Su historia terrible y dramática. Y este desgraciado me pide unos cuartos a mí. Gente íntegra, gente que estudió bien su carrera. Hay otro que dice, no, yo no trabajo con el gobierno. Yo le puedo trabajar a gente que trabaja con el gobierno, ese es su problema. Yo soy estructuralista. Tú me pagas. Y a mí me paga el que contrató. Pero yo con gobierno no me entiendo, porque yo no sé hablar ese lenguaje, ni nadie se ha atrevido a planteármelo. Decenas que llevan una vida discreta y modesta cuando son gente talentosa, preparada, con posgrado en el extranjero. Esto es una locura. Y ese periplo, José, que yo digo en privado, del contratista a Odebrecht. Yo estuve relacionado familiarmente con una persona que su profesión era darle un 5% a Pedrito Trujillo, y Pedrito Trujillo le conseguía con el ministro de Obras Públicas de turno una obra, una carretera. Entonces él le daba el 5 a Pedrito y hacía la carretera. Tenía que hacer un estudio que lo hacían unos topógrafos, yo no sé si tú te acuerdas, unos tránsitos que se veían. Sí, bueno, el trazado de la carretera. Y eso nosotros hemos hablado del trazado. Un agrónomo. Y comenzó a ocurrir un proceso que terminó con estas grandes autovías que nos ha traído firmas internacionales, en que hoy el ministro de Obras Públicas nos dice con mucha satisfacción, miren, espere que no cunde el pánico, que el problema de Brasil no va a impedir que las obras que tiene Odebrecht aquí se terminen. Se terminen. Ajá. ¿Y la Catalina qué tal? Porque era un montaje mafioso que incluía el Banco de Exportación de Servicios de Brasil, que financia las obras en el extranjero de empresas brasileñas. Entonces es la empresa, es el banco y es el cuerpo diplomático dominicano. Okay, pero siendo práctico, yo quiero 600 megas. Porque tienen 8 años ahí penando. Ni los chinos, ni los árabes, ni los brasileños, ni los japoneses, nada. Pero necesito 600 megas, porque el sector privado no me trae un proyecto terminado. Lo quiero hacer. Y aparece el presidente de los Estados Unidos de Brasil y le dice, mire presidente o mire secretario, hable con Odebrecht que nosotros le vamos a dar todo el apoyo a esa empresa brasileña para que se desarrolle en el exterior. Ellos son multinacional, el Banco de Brasil va a financiar eso y ustedes denle la obra. Que nosotros, ¿cómo se le va a ocurrir un carajo a uno de que un presidente ícono de la política latinoamericana y una mujer se van a prestar a que detrás de eso hay una organización de, espérate, ahí está lo mío? No me pasa por la mente de que Lula y esa gente estaban metidos con esa gente. Eso está por encima de la coyuntura. Óyeme, Odebrecht es una empresa centenaria. Lula no había nacido cuando Odebrecht existía. Es una empresa centenaria. Entonces Marcelo es tercera generación. Tercera generación, el que está preso. Y el papá se murió unos días antes de que explotara la bomba. Probablemente en conocimiento de que iba preso también. Es una organización mafiosa que tiene más de 100 años.
Pero aquí han estafado a este país. Y no es una gran constructora que llegó a la conclusión de que había que dar comisión, José. Y además hacer pinalito también. Hacer pinalito también. No, pero yo te voy a decir una cosa. Aquí hay un antes y un después de Odebrecht. Tú coges una obra de Odebrecht y tú dices, esta es distinta. El pañete. El pañete. Ellos terminan, acaban mejor una obra. Pero ahí en Constanza hay taludes que se han ido enteros con el pañetón de Odebrecht. Paneles enteros porque no sellaron la entrada de agua arriba. Y calzadas enteras de carretera que se han levantado porque no tiene cuneta. No, pero no, déjate de cosas. Esos son unos farsantes y unos ladrones, más nada de lo que han demostrado. El que trabaja con comisiones es un ladrón. Y aquí en América Latina se han envilecido empresas. Siemens de Alemania tiene un expediente en Argentina por comisiones, porque en América Latina... si tú quieres comprar un ferrocarril de marca, tú no tienes que ir a concurso, tú tienes que decir Siemens. No, hay muchas marcas importantes, el francés... Sí, General Electric, sí, Sí, pero se te acaban con los dedos. Sí, son 8 o 10, no más. Toshiba, qué sé yo qué, el asunto Sí, es... pero óyeme, ¿por qué una empresa que tiene un nombre tiene que estar pagando comisiones? Porque en América Latina está establecido, IBM ha dado comisiones en América Latina. Porque esto es una podredumbre. Pero los bancos grandes también dan cuarto, un pedacito de su beneficio ¿Cómo para apretar. No, los bancos grandes todos están Porque tú involucrados. tienes Deutsche Bank, tiene 3.000 quejas, uno de los bancos más grandes del mundo. En Estados Unidos lo han multado, pero también eso tiene mucho que ver con las pugnas internacionales. Entre bancos. Sí, los países defienden sus bancos, pero ahora, por ejemplo, un banco sometido a Entonces, tú entiendes al señalamiento público está tomando el poder en que Estados Andrade y Unidos. Gutiérrez y Odebrecht no tenían necesidad de dar comisión para conseguir una obra. De ninguna manera, ¿y para qué? Pero mira lo de los tucanos. Se habló de los tucanos, se hizo un escándalo de los tucanos, y ahora hay uno que le va a trazar la ruta a los tucanos. Porque cada generación de guardia necesita unos cuartos. Y se inventa un proyecto. Los tucanos eran la salvación. Aquí no iba a haber droga y tráfico de droga en los tucanos. Pero ahora necesita uno que no tucanea, sino que traza la ruta. Y ahí van millones de dólares para afuera. De este país muerto de hambre. Y eso es un dinero que se va a llevar uno porque está en el poder ahora. ¿Qué llave en mano, José? Llave en mano es un proyecto en que tú entregas la obra funcionando. Con cuarto y todo. Es decir, te financian todo llave en mano. Entonces, hacemos un contrato. Esto vale 400 millones de dólares que se van a pagar de tal manera al banco tal que lo va a financiar. Y le va a financiar a la Ahí empresa. está el combo entero. El combo entero. Y entonces un día te dice, mira, aquí esto está funcionando, se hicieron la prueba, aquí está la llave. Toma. A partir de ahora tú eres dueño de eso. Pero, por ejemplo, en la construcción de un hospital, eso incluye que se entrega hasta con los equipos y todo funcionando también. Hasta con los enfermos te lo entregan. Si tú lo quieres. O sea, y es una pandemia, eso está en toda parte. ¿entiendes? Eso está en no, todas eso no partes. es ni de izquierda Eso- ni de derecha. No, eso está en todas partes. Eso- Cuando tú ves que el partido de Lula se dañó, se corrompió en el poder, tú sabes que no. Y eso de Ahora, Brasil en no- Brasil hay ciudadanos que no han robado. Pero en Brasil eso no es un pleito de derecha y de izquierda, que había que sacar a la gente de izquierda del poder. Y ese Bueno, fue el motivo. Pero lo cogieron dando el branquito. ¿Lo qué? Lo cogieron dando el brinquito. Ah, ya. Porque depende que te coja. ¿Por qué a Enrique Cardoso nadie le ha sacado un expediente? Porque no robó, sencillamente. No robó. Búscame un expediente de Rafael Albuquerque aquí en este país. Búscame uno. No. Ninguno somos amigos entrañables de Rafael Albuquerque. Pero podemos decir aquí en este panel que me busquen un expediente de Rafael Albuquerque. ¿A qué no aparece? O de Vidó Medina. No aparece. Pero fuera de ahí es difícil contar. Es difícil contar. Ese lío de Brasil es un lío grande. Eso involucra a mucha gente aquí y allá. Bueno. Eso se llama asociación de malhechores en cualquier sitio del mundo. Sería una tontería pensar que en este programa
todos sus miembros están conscientes. Sería imposible negar que nosotros podemos desconocer, ninguno de los que estamos aquí, que Estados Unidos es el país líder en el mundo. Eso es algo que estaba establecido, influencia en toda parte y hace lo que le dan la gana, donde menos uno se lo imagina. Sin embargo, ahora con la llegada de este ciudadano extraño, que no estoy muy convencido de que su llegada ha sido una casualidad, porque es que un país de ese tamaño no es verdad que está improvisando, sobre todo gobernantes. Pero han pasado algunas cosas y una ocurrió ayer que nos produce la misma sensación cuando un ciego de nacimiento le es realizada una cirugía que comienza a ver todo, que es una sensación muy, muy interesante que uno quisiera a veces sentir. El señor Trump dice que no debe haber una sola China, y eso da un problema. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y qué importa a Estados Unidos que haya una China o dos Chinas, si la otra es una islita? A Estados Unidos, que está justamente en el lado opuesto del globo. Pero también el día anterior se habló de que Putin intervino en las elecciones americanas y el candidato dice, pero es la CIA que lo dice, la misma que dijo que Hussein tenía armas de destrucción, eso no me merece ningún. Entonces tú estás oyendo un lenguaje que dice, caramba, el poder de Estados Unidos es increíble. En todos los países del mundo coinciden o que piensan que son naciones o países, ellos tienen incidencia. Cuando alguien hace valer su condición de nación o de país o de pueblo y no tiene unas relaciones claras con Estados Unidos, entonces son enemigos. Ahí está el caso de Rusia. Y yo quería preguntarle a José, ¿y es que ellos de verdad dirigen el mundo? El que se pone donde que ellos quieran. El que se pone de difícil con ellos le va mal. Ahora, el caso concreto de este señor es un desequilibrado. ¿Perdón? Este señor es un desequilibrado. Este señor recibe una llamada de la presidenta de China para felicitarlo. La coge. Y la coge sin darse cuenta que él es presidente de los Estados Unidos. Y después tiene que justificar su torpeza, metiéndose en camisa de 11 varas, hablando de 2 Chinas, 3 Chinas o 7 Chinas. El conflicto de la China territorial con la China de Taiwán está resuelto porque los capitales se integraron hace rato. Todos esos capitales que se crearon y desarrollaron. Los de Taiwán ya están en China. Pero hace rato, y son los líderes de inversión en China. Eso se integró. Ahora lo del Tíbet mayor, porque es de carácter religioso. ¿Lo de? El Tíbet. Sí. Porque China es un mundo. El que se ha leído los viajes de Marco Polo y su vida en China, tú te das cuenta que él encontró el espagueti ahí. Él encontró el papel moneda ahí. Las especies. Naciones que existían allá adentro. Y todas esas naciones están vivas. Y todos esos califatos existen ahí. Es un mundo propio. Estamos hablando que han integrado 700 millones de gente en 30 años a la vida civilizada. Pero le quedan 1.200 millones más. Y lo que van naciendo. Sí, pero que tú estás yendo un lenguaje. Pero entonces, este señor es un desequilibrado que no debió coger esa llamada telefónica y mucho menos meterse en camisa de 11 varas hablando de 2 Chinas, 3 Chinas, no sabe nada de eso. Es lo que sabe hacer negocio y engañar gente. Eso es lo que él sabe. Pero así engañó a la nación norteamericana en unas elecciones. Sobre todo porque los otros le presentaron una reiteración. Esa señora es una reiteración. Sí, pero tú tienes un lenguaje, que, por ejemplo, del jefe del jefe del Estado iraní, que dice, Estados Unidos
no es verdad que combate el terrorismo, utiliza a los terroristas. Pero claro que lo ha hecho. Entonces, si ese señor lo oye, Ajá. posiblemente rompa una tradición que es seguir señalando a Irán como un país terrorista. Este señor va a hacer mucho disparate. Este señor va a voltear la mesa, a sacarle el mantel con los platos puestos. Ese señor va a hacer de todo, porque ha triunfado como loco viejo, ha triunfado y ha llegado a ser presidente del país más poderoso del mundo. De manera que no hay nada que hacer. Hay que Y Rusia y China no necesitan de Estados Unidos hoy día. Siempre necesitan de Estados Unidos porque Estados Unidos tiene la cabeza del mundo. Donde Silicon Valley es la cabeza tecnológica de la humanidad. Las 7 grandes universidades norteamericanas están entre las 10 más grandes del mundo, más importantes del mundo. Ahí, ese es el cerebro de la tierra. Ahora que un loco haya llegado a ser presidente, eso es una cosa que tiene que preocupar a todo el mundo, a la humanidad entera, porque sus zarpazos... Y un país de Silicon Valley y un país de 7 universidades de 10 no pudo evitar eso. Porque esos talentos están concentrados geográficamente de una manera que le permitieron a él calcular dónde ganar. Sí, pero Él ganó en las partes atrasadas, él no ganó en Silicon Valley, él no ganó en la costa este ni ganó en la costa oeste. Él ganó en el centro de los Estados Unidos y en las zonas más atrasadas de los Estados Unidos. Sobre el avión presidencial, Carlos, yo te voy a decir que ahí va lo que dice José, ahí lo que habló fue el comerciante, el negociante, el empresario. Sí, Además, él da cuando... pellico, él vive dando pellico y después se contradice. Eso fue un pellico a la Boeing, ¿verdad? Exacto, un pellico a la Boeing. Pero ya la Boeing firmó mientras tanto un contrato con la línea aérea de Irán por todos los millones del mundo para reabastecer a esa línea que por muchos años estuvo cercada de la producción norteamericana y europea, y ahora va a modernizar sus aviones de un país importante. Entonces, una cosa son los negocios, otra cosa es la política. Se armonizan muchas veces, pero cuando entra una distorsión como la que estamos viviendo hoy, hay muchos ajustes que hacer. ¿Y cómo logró Odebrecht meterse en Estados Unidos? A alguien le pagó, a alguien ese es su método. Su cabildeo. Brasil es el país más corrupto del mundo y corruptor a la vez. O sea, una estructura de empresas centenarias y de bancos centenarios y de instituciones centenarias que está podrida hasta la médula es porque siempre ha ejercido así. Eso no se dañó ahorita. Y en la República Dominicana eso va a seguir creando situaciones y desestabilizando el poder político. Ahora los culpables no son los que lo dicen, sino los que lo hacen. Los que lo hacen, los que se envilecen en el poder. Eso de que un presidente diga, yo necesito 2 millones de pesos para resolver un lío del partido, y le busquen los 2 millones de pesos. Eso abre un expediente de 7 millones de pesos. 2 que se le buscaron al presidente para resolver un problema real del partido, o para ayudar a un compatriota, a un compañero que va a ganar unas elecciones en El Salvador, o en Nicaragua. Pero no, en el gobierno de Hipólito, para irnos fuera de este, en el gobierno de Hipólito no le dieron un dinero a los políticos de Panamá por vía obra pública. Eso salió en la prensa. Torrijos era asesor. Y después a Torrijos le dieron una iguala de asesoría en el mismo ministerio para que el pobre no pasara hambre. A Torrijito. Hombre, no. Peña Gómez no le mandó un dinero en el gobierno de Jorge Blanco a Alan García. Y le mandó de la otro, presidencia. al de Ecuador. Y al de Ecuador. Sí, al de Ecuador. Fue la primera ayuda solidaria abierta. Y Hipólito le daba al hijo de Torrijos. O sea, eso, Miguel Vargas le tenía. Eso es tan delictivo como meterse a los cuartos en los bolsillos. Es lo mismo. Desde que tú abres expediente, tú estás abriendo todos los bolsillos cercanos. Salvo de Los Ángeles, custodios que hay por ahí, que no abren bolsillos, no cogen un dinero. Sencillamente no cogen, nadie se le ocurre ofrecérselo.
De manera que esto es una Y situación eso tiene prácticamente que ver, inmanejable. pero, yéndonos a otra manera, eso tiene que ver con que tú tienes que buscar 3 fuentes de financiamiento para poder ganar una campaña. El dinero es lo más importante. Ahora tiene 3 orígenes. 1, los colaboradores tradicionales, empresarios que quieren una estabilidad, que quieren estar tranquilos, que quieren hacer negocios, que quieren que su país funcione, pero ya esos señores no te financian una campaña, no te lo dan. El otro es... ¿Cómo que no te lo dan? ¿Que no te lo dan? Perdóname. ¿Que no te lo dan? La cantidad que se necesita, no. La otra es el narco, eso sí te lo dan. Dice, sí, pero el narco me tiene problemas que Estados Unidos me está fildeando y después me quitan la visa. Y la tercera es llamar a los colaboradores, miren señores, ustedes tienen que traer aquí al partido y a la fundación y a la que sé yo qué, una suma, un porcentaje para el financiamiento de nuestro regreso o de nuestra permanencia. ¿No es eso lo que está provocando la corrupción? Eso es un factor, pero ahí se acomoda. En el desorden administrativo, ese que yo señalé, de un presidente que le pide a un funcionario que le busque 2 millones de pesos porque el partido tiene una convención y se buscan los 2 millones de la administración pública, pero se abre el zipper de la irregularidad. Porque el que mandan a buscar los 2 millones bien puede decir que son 7, como usted dice. Sí, pero es peor que lo que dice José. Aquí hay candidatos presidenciales que van a elecciones sabiendo que no van a ganar, pero saben perfectamente que un candidato a la presidencia sale con dinero, aun gane o pierda. Y con poder. ¿Eh? Y con poder. Seguro. Gane o Pero pierda. ese muchacho Abinader, ¿cómo se hizo líder de una fuerza política? Porque tenía una franquicia política que le dejó el papá, que le endosó el papá. Dime. Dime si eso no es una irregularidad. No, claro. No, y además, el asunto también es que después tienen el poder y lo usan solamente no lo usan de la manera que mejor debieran usarlo, que es representando intereses reales de sus electores, de la gente que simpatizaron, sino muchas veces en interés propio o de su entorno también, eso es lo que pasa. O de su familia, pero no tuvimos la dirección de bienes nacionales en manos de un partido que nombró a toda su gente ahí adentro. Y a toda su familia. Pero también. En Inepre igual y en todas partes igual. O sea, ¿a quién le correspondería la liga? ¿La qué? La Liga Dominicana. La liga era una cosa que usaban las mujeres aquí en la media. Sí, en la media. Antes del panty house. De lo más importante ocurrido en el año. Nosotros tenemos a Machi y a José Israel que no vienen todos los días. Estas navidades son las 5ª navidades de este gobierno. Yo no quisiera hacer un programa de oposición, sino tratar de tener un poquito de optimismo, ya que dentro de toda esta tragedia veo que el país ha crecido, como los espaguetis, sueltecito, sueltecito. O sea, si tú fueras a analizar estos 4 años, yo quiero preguntarte, viéndolo desde un punto de vista positivo, porque tenemos otras cosas que hay que también señalar. En la alfabetización, ese 4% que no es obra del gobierno, sino que ya no lo podían posponer. De lo ocurrido, ¿qué ha sido lo bueno que ocurrió? A mí me dijo un jovencito amigo, me dijo, pero ahí están las aulas. Tú puedes criticar lo que tú quieras, pero las aulas están hechas. Alfabetización, aula y tan extendida con sus defectos, son avances. Por supuesto, son prerequisitos para la educación masiva, pero no educación en sí mismo. Educación es otro tema. Hay que educar a los maestros primero. Es decir, que mientras hacían las aulas tenían que tener un auditorio preparando maestros. Pero es más fácil contratar una obra pública, es más fácil rifar escuelas entre ingenieritos de la base. Es más fácil comprar solares a lo loco.
y ubicar escuelas en sitios donde no funcionan y dejar escuelas medio talle, como hay muchísimas, centenares de escuelas medio talle que no se van a terminar nunca. José, yo no me digitalicé, tú te digitalizaste. Parcialmente. Mira, ¿qué es la República Digital? La República Digital es un sino que aquí puede convertirse en un nono, porque el que tiene sino tiene sí y no. Aquí hay abunda el nono, que todo termina en nada. O sea, un ejemplo de la República Digital fallida. ¿Cuántas computadoras ha regalado Indotel a todo el que le ha pedido computadora? A todo el que le ha pedido. De 20 computadoras, 15 computadoras, que nunca se instalaron, ¿eh? La mandaban a los sitios, a las escuelas No, hacían de centro. huérfanas, Hacían centro de. y cuadrados también, Ahora van a Y- dedicar más recursos a renovar esas a computadoras. renovar esas computadoras. Entonces, el problema de la República Digital, en que todo se haga por vía digital, es un proceso muy largo, muy arduo, en que un país con muchos analfabetos integrales, no analfabetos que no saben leer papá y mamá y esas cosas, no, analfabetos que no tienen concepto de la vida, que no saben leer una idea y darse cuenta de su contenido. Es muy difícil que tú lo pases a la computadora. Pero, José, ya hay mucha gente que tiene, o sea, de cierta manera, el contacto con la tecnología ya se ha establecido, forzosamente vamos a Ajá. decir, porque ya hay gente, el contacto más elemental que muchos empleados públicos y gente que recibe asistencia lo tiene con la tecnología es ya el uso del cajero automático, que de cierta manera ya tiene, le moderniza un poquito el asunto. Pero usted no cree que quizá tal vez es que la conectividad como herramienta del conocimiento es algo que no se ha fomentado aquí, porque se fomenta como una estrategia de entretenimiento más que otra cosa. Eso es un aspecto importante, el entretenimiento, porque se tiene acceso a muchísimas otras cosas a través de esa vía, siendo agente pasivo de la digitalización. O sea, cuando tú te acercas a las cadenas de televisión norteamericanas por un aparato que simplemente cuesta un Sí. dinero y tú lo enchuflas, y después cuando te da un servicio infame, pero tú puedes ver películas internacionales, series internacionales de películas, toda una evolución importante que te acerca a un mundo distinto. Ahora, tú eres parte solamente pasiva de esa situación. Tú recibes el beneficio de eso. Tú no participas en la digitalización como tal, en ese proceso de integración del conocimiento a través de recursos realmente novedosos y con una potencialidad infinita. De manera que todos esos deseos no pasan de ahí. Aquí hay bancos enchivados con el llamado core. Cambian el core. El core es el programa básico porque las expansiones sucesivas de la banca pues, necesitan una renovación de su sistema informático. Hay bancos que se pasan 6 meses sin ponerse al día en el problema del nuevo programa. José, Entonces, y ahí estamos hablando de una herida económica, una herida que le cuesta mucho a esas instituciones. Tú necesitas personal en que se apoye eso. Tú no puedes llevar eso de la noche a la mañana a todo el mundo si tú no tienes quien lo haga. Bueno, ¿tú no crees la tecnología, vamos a decir, tomando en cuenta de que ya la telefónica ya no vende minutos prácticamente, porque con la conectividad y básicamente los planes de internet, ya las largas distancias, vamos a decir que son sin costo prácticamente, y los usos ¿usted cree que eso puede ser, que la facilidad nueva de avance en la comunicación gratuita a larga distancia por internet pueden de cierta manera frenar lo que es un crecimiento en las comunicaciones, que es parte del PIB? Óyeme, ¿cuándo murió el Viper? desde el que celular. vino el celular. No, el celular coexistió con el Viper. Sí, pero muy poco. Llegó un momento en que el Viper murió, Que sencillamente. las funciones del Viper se integraron al celular. Exactamente. Entonces, eso está pasando en todos los sistemas. Siempre viene otra cosa. El minuto y el pasaje son unidades medidas de la miseria y de la limosna. Sí, es así. Sí, dame un pasaje. Es verdad. Dame un pasaje. Préstame un minuto. Dame un Préstame minuto. Llámame. Llámame para atrás. Llámame para atrás, porque no tengo minuto.
Es una medida de la necesidad, de la, Es cierto. de la mendicidad. ¿Cierto? Porque todo tiene su picaresca. Sí. José, en minería, ¿se manejó bien Miranda? Miranda. La Loma Miranda, el problema de ese minero Eso Falcon Bridge. eso está latente porque... Pero eso está sellado, ya eso no va. No, espérate un momento. La empresa que compró Falcon Bridge, lo que ha hecho es una inversión para vender cuando esté alta la cosa. Para vender O sea, la empresa. hoy, claro, ellos lo que están es cebando esas vacas, llenándolas, engordándolas. Esa gente no sabe de eso nada. Eso no tiene ninguna experiencia de eso, nada. Dime. Son inversionistas de dinero, que como el dinero está tan barato en el mundo, porque hasta te cobran por guardártelo, los bancos europeos te cobran por guardarte el dinero, entonces tú inviertes en empresas muy devaluadas, esta devaluada por la crisis interna aquí, de rechazo de la expansión, y por la baja de los precios del níquel en el mercado mundial, él le permitió a ellos comprar, ellos compraron esa empresa, tengo entendido, esta de aquí, por el pasivo ambiental acumulado. Eso fue lo que ellos pagaron. Lo que costaba el pasivo ambiental acumulado, que ellos lo asumieron. Y lo están cubriendo. Están Se lo sembrando, entregaron nada más para que cubra el pasivo. para que cubran eso y borrar el cartón del pasivo ambiental. Ah, ya. Ahora, cuando el precio del níquel se eleve, como Entonces sucede, ahí ganan en la diferencia. ahí tienen una ganancia de capital brutal. Bien, José, otra cosa. ¿Las plantas de carbón eran necesarias? Yo pienso que un país con tanto sol como el nuestro no tiene por qué pensar para atrás, mirar para atrás. ¿Perdón? Un país con tanta energía solar y con tanto viento no tiene por qué mirar para atrás. Se justifica de mil maneras y se encuentran voces muy notables para justificarlo, como Andy Daguarre. Pero no se puede justificar históricamente una inversión de ese tamaño por el Estado, que les regaló 800 millones de dólares que tenían las plantas existentes en el sistema al capital privado, sobre la base de que la privatización iba a salvar el problema. Y vuelve el Estado, el mismo Estado que privatizó, el mismo partido que privatizó, reincide en inversión en energía eléctrica. Eso es un delito de administración pública. No, de ninguna manera. Yo garantizo que antes de que Catalina esté lista, nosotros tendremos más de 600 megavatios de autoconsumo. De sol. De autoconsumo del país. No de grandes inversiones, no. De autoconsumo. Este país se llenó de planta eléctrica. Este país llegó a tener en planta eléctrica privada Más que todo el sistema. Más que todo el sistema. Bueno, porque cuando el sistema colapsa aumenta el autoconsumo. Está bien, pero entonces, si hemos podido prescindir del sistema en general, bueno, el sistema seguirá existiendo porque existe la burocracia que lo administra. Los precios de los combustibles es lo que no deja que mucha gente opere con su propia planta. Sí, pero la planta fue un recurso de emergencia en el cual el país gastó un dinero que no es cuantificable. Fíjate que la planta llegó antes que el inversor. El inversor es un recurso intermedio Sí. que debió llegar antes que la planta. Bien, pero sí. la planta era lo que resolvía y se compraron plantas de todo tamaño. Y más de una empresa se arruinó comprando plantas. Porque para producir necesitaba más energía de la que necesitaba realmente, tenía que tenerla instalada. Pero a pesar de todo eso, el ferroníquel se cayó, no tenemos aluminio en Pedernales, el oro ha tenido muchísimos problemas, no producimos petróleo y compramos el combustible, completamos los presupuestos con deuda externa. Entonces tú tienes un país que tú dices, bueno, pero ya se terminó. Sin embargo, tú tienes cifras que yo te quiero preguntar. ¿Tú crees realmente en el crecimiento en los últimos 15 años entre un 5 y un 7%? Sí, pero es palpable. Es real. Es palpable. Es real. Pero es un milagro eso. No, un milagro no, ellos están en la deuda externa representados.
Hombre, la contabilidad es clara. Se ha financiado ese crecimiento con deuda externa, más nada. Y cómo? además, en un momento en que el endeudamiento externo es muy barato. Sí, pero tú dices, hay delitos administrativos. Yo no puedo decir yo estoy creciendo porque me estoy endeudando. Porque no es verdad que el endeudamiento te hace crecer. El endeudamiento te esclaviza, Bueno, espérate, esa es una cuestión difícil porque hay un momento que realmente tú no puedes pagar. Pero yo estoy seguro que la General Motors debe muchos cuartos. Pero puede pagar. Claro, pero tú puedes pagar. El endeudamiento al nivel que está hoy, al costo de hoy, porque se ha renegociado mucha deuda. Mucho de ese endeudamiento para pagar deudas viejas que son caras y con esos recursos en pesos hacer obras. Pero en términos de moneda dura, te permite pagar deudas por ejemplo, no se le debe al Fondo Monetario Internacional un centavo a este país, que es una de las deudas más agobiantes que se puede tener, porque se te mete en cada oficina. Lionel dice que el Fondo Monetario le robó un año de su gobierno. Él nada más gobernó 7, pero hubo uno que lo gobernó el Fondo Monetario. Bien.